otro año más somos aquí en Voltaña y soy presentando o Festival Espiello por tercera vez, así es que soy a sabelo contenta, porque hay un festival que me fa mucha ilusión porque mete en valor a lengua aragonesa y que tiene una sección que es la que somos presentando de Agora por la Aragonés, en la que se presentan muchos treballos en aragonés y eso pues es una cosa que me fa muy orgullo, que Sobrarbe meta en valor a suya lengua gracias a este festival y a la comarca me parece muy bien. Buena tarde a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas un otro año más aquí al Festival Espiello, Agora por la Aragonés, que parece que tendremos una tarde más chica por devant y lo primero de todo va a estar las proyecciones de dos diferentes documentales y comenciaremos por a categoría escolar que veigo por aquí muchas caras de muchos niños y niñas que he feito un documental en aragonés. Así es que lo que voy a hacer es peditos que puyezca todo escenario para que nos presentéis os vuestros documentales y después los veamos. ¿Os parece bien? Venga, pues ¿quién quiere puyar por aquí todo escenario? ¿Hace yo hacer ese documental? Sí. ¿Y lo que más voy a hacerlo? Hacer aragonés. ¿Y cuál es tu papel en el documental? Mucho. Reportera de la noche. Muy bien. La verdad que aquí ya me trobo como en casa y me parece un festival muy emotivo porque la Chen mete o suyo corazón en todos los documentales. Mesmo, bueno, pues os escolas se les veye a riseta en la cara cuando presentan los documentales porque les fa mucha ilusión. A la fin ye o treballo que fan todo el año y ye bien majo de veyer y después la Chen gran en la categoría general pues se veían treballos de investigación. Chen que ha trabajado mucho por esos proyectos y que han meso corazón. Y eso es lo importante porque a la fin hay yo que por la Aragonés tengo mucho amor, pues me trobo muy identificada con esas personas. En cara que yo no faiga un documental, veo que o sentimiento por la Aragonés de esas personas y yo mismo. Muy frágil porque no lo podemos ver ni tocar, es un patrimonio inmaterial. Pero eso muchas veces las lenguas son menospreciadas y caen en el olvido. Y cal agradecer a iniciativas como Espiello que miran de promocionar el patrimonio lingüístico y la creación de audiovisuales en aragonés.